Bueno, siguiendo la clase número uno para el cálculo de losas en la introducción que hicimos en el capítulo anterior, seguimos repasando entonces lo que sería flexión. Vamos a mostrar un ejemplo para verlo más fácil, la situación de flexión en una viga. Ahí tenemos representada una viga de sección rectangular con dos cargas concentradas equidistantes, y en esta podemos ver cómo se observa lo que sería el diagrama de deformaciones, el diagrama de tensiones, en la parte superior compresión, en la parte inferior tracción. También podemos ver acá el brazo elástico, que es la distancia que existe entre la resultante de la fuerza de compresión que están dentro de la estructura y la resultante de las fuerzas atracción que están dentro de la estructura. En este corte vamos a dar algunas dimensiones que también vamos a utilizar en losa, que tiene que ver con la altura de la viga, en este caso particular el ancho de la viga y la distancia que hay de la altura de la viga menos el recubrimiento, que en el caso de vigas es de 3 centímetros y en el caso de losa el recubrimiento es de 2 centímetros. En el caso de flexión pura, acá tenemos todos los estados de formación, este diagrama que también lo hemos visto el año pasado, y básicamente nosotros en este caso vamos a estar en la zona número 2 o en la zona número 3 para el cálculo. Para este cálculo entonces se utiliza la hipótesis de Bernoulli, que significa que las secciones planas antes de la solicitación se mantienen planas luego de ser sometidas a dicha solicitación. En la flexión pura el hormigón no colabora a la compresión, se expresa la resistencia del hormigón a la tracción, la deformación máxima del hormigón es del 3 por 1000 y la del acero es del 5 por 1000. Existe compatibilidad de las deformaciones y las secciones planas permanecen planas, ¿no es cierto? En la zona elástica del acero es aplicable la ley de Hooke. Las losas armadas en una dirección son aquellas en que una de sus dimensiones es mayor que el doble de la dimensión menor, y cuando no sea ese caso las podemos armar en dos direcciones, ¿no es cierto? Que tienen desde una sección de una forma cuadrada a una rectangular, en donde en esa rectangular el lado mayor no es más del doble del lado menor. Con respecto al tema de la luz de cálculo, cuando se supone una restricción parcial, podemos considerar que la luz de cálculo puede ser 1,5 y 1,05 la luz libre, ¿no es cierto? O como tenemos acá en el gráfico, considerar como L1. Cuando las losas son continuas, directamente vamos a ver que entre lo que sería la distancia desde el centro de la columna hasta el otro centro de la columna sería la distancia de la losa, y en el caso de un voladizo directamente la luz de cálculo es la luz libre multiplicada por 1,05. Con respecto al espesor mínimo tenemos dos casos. Para las losas armadas en una dirección es el mismo esquema que habíamos utilizado para el cálculo de vigas, ¿no es cierto? El valor de M cuando es voladizo es 12, cuando es simplemente apoyada es 30, cuando es una viga continua o en los tramos es 35 y cuando es continua se utiliza M40. Para el esquema de las losas armadas en dos direcciones, si es simplemente apoyada, el M vale 50. Cuando está empotrada en algunos lados vale 55 y cuando está empotrada en los cuatro lados vale 60. Esto se reemplaza en la formulita en donde abajo se pone la luz de cálculo, acá se pone M y ahí nos da una aproximación de los valores de H. Los valores de M son válidos principalmente para edificios de vivienda o aquellos que están sometidos con cargas similares. Con respecto al tema de las cargas, existen dos tipos de cargas dentro de lo que sería la estructura. Las que denominamos permanentes o las cargas muertas, que está incluido con el peso propio de la estructura, contrapiso, mortero asiento, el piso, el cielo raso, ¿no es cierto? En el caso excepcional puede haber muro de mampostería, etcétera. Y por otro lado está la sobrecarga, que es para la cual está dimensionada la estructura y que, bueno, es el destino que se le da al local que nosotros estamos dimensionados. Para el cálculo de carga tenemos las cargas muertas, cargas vivas y la carga total. Acá podemos ver un pequeño ejemplo en donde D sería el espesor de la losa. Consideramos en este caso 12 centímetros el espesor de la losa. Este es el peso por unidad de volumen. Nos da 288 kilogramos por metro cuadrado. Corresponde a carpeta, cerámico 30 kilos por metro cuadrado, el cielo raso 25 kilos
kilogramos por metro cuadrado, quiere decir que el total de las losas nos da 393 kilogramos. La sobrecarga, por ejemplo, casi para todas las partes de la vivienda, menos para los balcones, en este caso puse como ejemplo el dormitorio, la sobrecarga es de 200 kilogramos por metro cuadrado, de carga viva. La suma de los dos, ¿no es cierto? La carga viva más la carga muerta, el total nos da 593 kilos, que generalmente nosotros estamos calculando en el orden de los 600 kilos para el cálculo total de la losa, ¿no es cierto? Acá vemos un ejemplo de la losa armada en una dirección. Siempre la armadura va a estar colocada en la menor dirección, que es en donde yo hago el cálculo, y en forma perpendicular se pone únicamente lo que sería la armadura de repartición. Acá está el ejemplo de la armadura de repartición y esta es la armadura que yo voy a poner para el cálculo. Las losas armadas en dos direcciones tenemos las losas simplemente apoyadas, ¿no es cierto?, que no está empotrada en ningún lado, y después existen distintos tipos de empotramiento. Puede estar, en este caso, en un solo lado, ¿no es cierto?, en un solo lado. Acá pueden ver cómo se distribuyen las cargas hacia las vigas. En el caso de la simplemente apoyada, vemos que acá es a 45 grados, 45 grados. Este triángulo que está acá, multiplicado por el peso por unidad de superficie que tiene la losa, es la carga que va a ir a esta viga. En este caso, acá que es un trapecio, la carga total serían 600 kilogramos por metro cuadrado. El total va a ir a esta viga que es la que está acá, ¿no es cierto? Bueno, en el caso cuando existe un empotramiento, en lugar de ser 45 grados, este ángulo acá es de 60 y este ángulo es de 30. Acá es de 60 y el resto es de 30. Después tenemos otros casos, como por ejemplo cuando están dos bordes empotrados en forma de L. Acá tenemos cuando está empotrado en tres bordes, ¿no es cierto? Esta. Y acá tenemos en donde tenemos en los cuatro bordes empotrados. Bueno, muchas gracias.